Buenos días a todos y a todas, y cerramos hoy, día 14 de abril, las 14ª Jornadas de Egiptología de Valencia con una joven egiptóloga que, no obstante, ya tiene una experiencia notable en excavaciones en las que participa activamente en Egipto, como son el proyecto Yehuti y el Middle Kingdom Theban Project. Tenemos con nosotros a la doctora Beatriz Noria Serrano. Buenos días, Beatriz. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el título de tu conferencia es Las madres de Abidos, aspectos sociales y religiosos de la maternidad en el reino medio egipcio. Sí. Pero antes de que Beatriz nos haga una breve introducción de lo que nos va a hablar esta mañana, tenemos que hacer un pequeño resumen de su currículum. La doctora Beatriz Noria se graduó en Historia en la Universidad de Sevilla en el 2017, cursó el máster de Egiptología en la Universidad de Liverpool en 2018 y en 2019 empezó su tesis doctoral titulada Aspectos sociales y culturales de la filiación materna en el Reino Medio Egipcio. En la Universidad de Alcalá, pues bajo la dirección del doctor Antonio Morales, que es el director del proyecto que tiene en Deir el Bahari. Sí. Bueno, esta tesis la defendiste el pasado día 3 de noviembre, o sea, hace nada. Pero con una salvedad, que obtuviste la máxima calificación. Sí. Bueno, asimismo, pues como hemos dicho, ya participa en proyectos arqueológicos, el Middle Kingdom Theban Project, el proyecto Yehuti de José Manuel Galán, y que excavan pues en las necrópolis de Luxor. Las investigaciones que realiza la doctora Beatriz se encauzan no solo en los estudios de género, sino también específicamente en estudios de maternidad en el Reino Medio, desde una perspectiva pues multidisciplinar, y que incluye aproximaciones y metodologías de la egiptología, la lingüística y la antropología. Eso. Vale, bueno, pues bien, Beatriz, si haces el favor, nos haces una pequeña introducción de lo que nos vas a estar hablando ahora en la conferencia que vamos a cerrar estas 14ª jornadas, por favor. Bueno, lo que vamos a ver en esta conferencia que voy a impartir, o voy a tratar de enseñaros, es un poco el concepto de madre en el Reino Medio. Primero, por un lado, como palabra, como concepto, como categoría que hacía una madre, quien podía ser calificado como una madre. Y luego, por otro lado, nos vamos a ir a ese lugar que es Abidos, un sitio muy específico, para ver qué hacen las madres allí, cómo se representan y cuál es la relación con sus hijos. Y eso lo vamos a hacer a través de la iconografía y a través de los textos. Y me voy a enfocar sobre todo en las filiaciones, para que veamos un poco cómo, sobre todo en Egipto, que era un lugar donde la religión tenía tanto peso, pues obviamente se aprovechan o se mezclan los aspectos más sociales con los aspectos más religiosos de la maternidad para configurar esa figura. Muy bien, pues nada, sin más, con esta conferencia que nos va a ofrecer la doctora Noria y los posteriores actos de la clausura, como entre otros la mesa redonda con todos los ponentes, os emplazamos a las siguientes jornadas, las 15ª Jornadas de Egiptología de Valencia organizadas por el IBDE, que se celebrarán en el año 2025. Una cita que creemos imprescindible para todos aquellos amantes y estudiosos de la egiptología en general. Por último, pues como siempre, informaros que a lo largo de este año y principios del año que viene, pues iremos insertando todas estas jornadas en nuestro canal de YouTube, y para que aquellos que no puedan asistir presencialmente pues puedan visualizarlas, ¿no? Informaros que todo esto lo tenemos en nuestra página web ibde.org y en las redes sociales de nuestro instituto, pues como hemos dicho, pues allí os iremos informando. Bueno, pues gracias a todos y a todas, y vamos a oír en breves momentos ya la conferencia de la doctora Beatriz Noria. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros.
muchísimas gracias a todos y a todas por venir un domingo por la mañana a escucharme, que eso ya de por sí tiene tela. Y muchísimas gracias por la acogida también, que ha sido espectacular. Ya pues 2 días prácticamente ya me siento como en una familia, lo cual me relaja mucho para soltar los papeles y decir, a ver qué os cuento. Y quiero darle las gracias particularmente a Sara. Muchísimas gracias porque arreglar todos mis viajes hasta aquí ha tenido tela, así que muchísimas gracias por tu trabajo y por tu paciencia, de verdad es increíble. Bien, dadas las gracias y agradecimiento, vamos a empezar. Yo hoy vengo a hablar de madres. Aquí se ha hablado de reinas, se ha hablado de mujeres, digamos, más de lo común. Y entonces lo que me interesa a mí es que veamos cómo esas distintas estructuras y cómo un calificativo, como comentaba Yesmar, puede hacer mucho, puede cambiar la categoría de la propia persona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando yo digo madre, ¿qué es una madre? Así, a voz de pronto, pues claro, podríais decir, bueno, una madre es quien ha dado a luz a un niño. Vale, ¿y qué pasa con las madres adoptivas que no han dado a luz? Me decís, bueno, vale, pues entonces, ¿quién ha criado un niño? ¿Vale? ¿Y las abuelas? Que hoy en día crían más a los niños que muchas madres. Las abuelas no tienen ese calificativo. Entonces, es un poquito más complejo que todo eso. Vamos a ver, a lo largo de esta mañana, de esta horita y media, qué es lo que los antiguos egipcios entendían por madre, o ese es mi propósito en el día de hoy. Mirad, la maternidad tradicionalmente se ha entendido como algo universal. Se ejercía de igual forma en tiempo y en espacio. Y además era algo, digamos, desde una perspectiva esencialista, que estaba marcado biológicamente. La mujer, por el mero hecho de poder parir, la mayoría de ella, estaba hecha para ser madre. Y esto es lo que se ha dicho tradicionalmente. Claro, la antropología, sobre todo en los últimos años, pero también la prehistoria, ha acabado con esta idea. La maternidad es una práctica que va mucho más allá de dar a luz. Que, por ejemplo, un papel fundamental, como estábamos diciendo, era la crianza en el sentido de convertir al niño en un ente cultural. Convertir al niño en un ente cultural quiere decir que le enseña a hablar, le enseña a aceptar un modelo ideológico, un rol ideológico, unas normas sociales, le introduce dentro de la sociedad. De hecho, son unas prácticas que se asocian dentro de la maternidad y la salvaprotección del niño. Pero como digo, esto, aunque sea maternidad, no quiere decir que lo ejerzan mujeres en todas las sociedades. Por ejemplo, hay muchas donde se ejercen en grupo. Hay muchas culturas donde, digamos, son varias las personas, ya sean mujeres o sean hombres, que se encargan de este papel de proteger al niño, de cuidarlo, de introducirlo dentro de la sociedad. Hay otras culturas, como estábamos diciendo, que son más las personas ancianas. Y hay otras donde son casi que son los padres, son los hombres. Aquí esto es una foto de la tribu del pueblo Aka, que están en el Congo fundamentalmente, también en algunas zonas del centro de África, donde son los hombres realmente los que realizan muchas de estas prácticas que en lo que es nuestra cultura occidental moderna asociamos con las mujeres. No hace falta tampoco que nos vayamos a África. Pensad hoy en día, las familias LGTBIQ+, donde puede haber 2 personas que están criando un niño y son 2 personas con el sexo / género, ahora os comentaré algo, del mismo, y a lo mejor son 2 hombres o a lo mejor son 2 mujeres, y entonces ahí los roles, las diferencias cambian, se modifican. Entonces esto es una idea un poco, como veis, más compleja ya desde su inicio. Vale, entonces, ¿qué hacemos con los egipcios? Si eso ya es complejo ya de por sí, vamos para categorizarlo. Mira, yo lo que he hecho es un análisis, vamos a empezar con análisis lingüístico, semántico del término clave, que en egipcio antiguo
aunque hay otras, bueno, podríamos debatir eso, si hay otras palabras que las puede haber, en Reino Medio es más complejo. Para madre, madre se escribe, escribe y se dice en el egipcio antiguo, mut, y es prácticamente así, es un término que está presente también en Reino Antiguo, no solo en Reino Medio, y se escribe con esos tres signos, ese buitre, el G14, el X1 y el B1 como determinativo en muchas ocasiones. Ese término está vinculado a las mujeres. Y cuando hablo de mujeres tenéis que pensar que en el Egipto antiguo no hay una diferenciación per se de sexo-género, en el sentido de que no había, ellos no tenían esa conceptualización. En el momento en el que alguien nacía, en función de los genitales que tenía, se le atribuía el género para sexo que más se aproximaba a esos genitales. Obviamente, pues personas intersexuales, pues a lo que más se le parecería a ellos lo atribuían, pues mujer u hombre. Entonces, en ese binomio nos tenemos que mover. Como digo, el término mut siempre lo vamos a ver encontrado referencia a mujeres, salvo reyes y divinidades. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos a Tutmosis III, lo que se le llama Mutresuit Megitiu, madre de la gente del sur y padre de la gente del norte, o también a Seti I, que se le llama el padre y la madre de todas las caras, en referencia a que es toda la gente. Pero bueno, reyes y dioses ya sabemos que son un poquito distintos, que no se corresponden o tienen expresiones de género, expresiones de sexualidad que son absolutamente distintas. Entonces, si eliminamos a ellos de la ecuación, término mut siempre es a mujeres. Vale. Y ahora podríamos decir, vale, ya no sabemos que no son hombres, son mujeres. Pero ¿cuántas? Lo que estábamos comentando, si esto se hace en grupo o no. Aquí encontramos otro problema, y son los términos de parentesco. Y ayer me lo preguntaban, ¿no? Que cuando iba a hablar de abuelas, que por qué no hablo de abuelas, etcétera. Y les comenté, es que ese es el problema. El problema es los términos de parentesco que tenemos en el Antiguo Egipto. Solo hay 6. De manera que todos los ascendentes lineales femeninos se les denomina mut, es decir, es igual decir madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, etcétera. Siempre es mut. Todos los ascendentes lineales masculinos son it, padre, abuelo, bisabuelo, etcétera. Y lo mismo pasa a nivel de descendientes, es decir, hijo, nieto, etcétera. Siempre se dice de la misma forma, sa, hija, nieta, tataranieta, etcétera. Se dice también sa, sat. Y luego los colaterales se dicen sen o senet, masculino, femenino. Es decir, lo mismo es tu hermano que tu primo, que tu tío. No tienen tanta variedad léxico. Entonces, a veces es muy complicado saber si realmente se está hablando de una madre o se está hablando de una abuela o se está hablando de un hermano, se está hablando de un primo. Sobre todo con los sen y senet es mucho más complejo. Aún así, es cierto que los egipcios, el análisis profundo del término nos demuestra que ellos tenían muy claro las diferencias entre estas mujeres y no se atribuía los mismos roles a las madres que a las abuelas. Sí que lo hacían, sí que hay una distinción muy clara de qué se presupone que tiene que hacer una madre, qué se presupone cuál es el papel de la abuela en la familia. También tener en cuenta que la esperanza de vida en el Antiguo Egipto no da tampoco para que las abuelas tengan un peso muy, muy importante. Y aún así, es también destacado que en muchas ocasiones se utilizan los términos compuestos para hacer estas diferencias entre mujeres u hombres. Es decir, como no tengo un término para decir abuela, pues la llamo la madre de la madre o la madre del padre. Y así vamos construyendo todo este árbol genealógico. Bien. A partir de esto, podríamos decir, vale, ¿y cuáles son las características que tiene que tener una mujer para ser denominada madre?
Para investigar esto yo he utilizado una cosa que se llama la categorización lingüística, bueno, lingüística cognitiva y lingüísticas de un señor muy famoso que se llama Lakoff, que él estudió un poco lo que viene siendo los modelos, las clasificaciones, qué atributos tiene que tener algo, un elemento, para estar dentro de una categoría. Vamos a ir con eso poco a poco. Todo nosotros tendemos a categorizarlo. Nos gusta mucho categorizar, ponerlo todo en cajitas, porque es más fácil para entenderlo. Y eso está muy bien. O no, dependiendo en qué momento. En general suele estar bien. Pero a veces hay problemas y es que no encaja perfectamente algo dentro de ninguna de las cajitas. Para eso Aristóteles era un poco más complejo, más problemático, pero ya llegó una señora del siglo XX que habló de los prototipos. Nosotros tenemos un prototipo como categoría con toda una serie de características. Y que un elemento pueda estar dentro de esa categoría, para que un elemento esté dentro de esa categoría, no tiene por qué cumplir todas las características de los prototipos. Fácil. Yo digo pájaro, un ave, aves. Y probablemente penséis en una cosa así. O sea, bueno, aquí cada cual piensa en el ave, los gorriones, la gaviota, pero bueno, un cernica, los petirrojos. Pensáis en clásicos pajarillos que vuelan, que ponen huevos, que pían por la mañana, las palomas que están estorbando siempre, las cotorras. Vale. Y esto es un ave, o sea, a nivel término biológico es un ave, pero no es el primer ave que se os viene a la cabeza, ¿verdad que no? No suele ser el pingüino, mira que es mono y adorable, por eso lo he puesto, es muy mono, pero no suele ser el primero, porque no cumple con todas las características prototípicas que tenemos nosotros en nuestra categoría de ave, y eso pasa con todo. Yo os digo, por ejemplo, soltero, tú lo conoces, tú sabes, Elena, de soltero, y pues pensáis a lo mejor en los amigos solteros que tenéis o en gente soltera. ¿El Papa entra en esa categoría? No, es complicado, no se corresponde quizá en todas esas características, pero realmente sí que podría, sí que entra. Pero no es el prototipo, ¿vale? Pues esto de los prototipos es muy importante, porque fijaos qué curioso, yo tuve mucha suerte, porque ese señor lingüista Lakoff que hizo todo este tema, utilizó como ejemplo las madres. A mí me vino estupendo, yo lo leí y le di las gracias, le di muchísimas gracias. Y él estableció una serie de modelos de categorías de madre, de características, digamos. Entonces, claro, está el modelo de nacimiento, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Una madre es toda aquella mujer que ha dado a luz. Segundo, el modelo genético. La madre es la mujer que ha aportado material genético a ese niño. Tercero, el modelo de crianza. Una madre es aquella mujer que pues, ha participado en la crianza del niño. Luego viene el modelo marital. La madre suele ser la esposa del padre. Y luego, por último, el modelo genealógico. La madre es el ascendente femenino más cercano. No tienen que cumplir todos los modelos para ser llamada madre. Por ejemplo, puede ser madre adoptiva, eso entra a lo mejor en el modelo de crianza, entras en el modelo marital, pero a lo mejor no entra en el modelo de nacimiento ni en el modelo de genético. Y esto con todo. Entonces, obviamente, siendo consciente de que esto es una cosa, unas categorías que se hacen en el siglo XX y que ya de por sí tiene mucho peligro, y que las evidencias en Egipto son relativamente pocas, en el sentido de que además son muy escasas y en diversas cronologías. Hay que coger un poquito de todo, entonces hay que tener mucho cuidado, porque la historia de Egipto es muy larga, las categorías cambian.
Vamos a ver un poquito estos distintos modelos para tratar de ver que si se puede asignar o no a las mujeres en el Antiguo Egipto la categoría de madre en función a alguno de estos modelos. Ya os digo que es complejo en el sentido de que son unos modelos que se crean en el siglo XX. Yo ahora mismo, ahora en esto del proceso de edición de tesis, estoy tratando de hacer mi propio modelo, el propio modelo que sería para Egipto y no uno típico, pero para no complicarnos vamos a ir viendo los modelos egipcios. Vale, el modelo de nacimiento de la mujer es aquella que ha dado a luz. Bueno, en términos generales podemos decir que sí, que los egipcios sí que consideraban que una madre es aquella persona, aquella mujer que ha dado a luz. Evidencia varia. Esto es un papiro bastante tardío que ya se mencionó ayer, que son las instrucciones de Ankh-Shor, que dice que literalmente la madre es quien da a luz. Pero quizá incluso más clave para mí, ya hablaremos ahora luego de filiaciones largo y tendido, que es mi cosa, es lo que me gusta. Tenemos los dos verbos que se utilizan para las filiaciones. Vale, ¿qué es una filiación? Por si alguien no lo tiene muy claro. Filiación es como cuando hay dos personas en el pueblo y dice, oye, ¿este que se ha mudado aquí quién es? Y alguien te dice, sí, este es el hijo de Periquito, o lo que sea. No, el hijo de la María que vivía en el quinto. Vale, eso son filiaciones. En el Antiguo Egipto eso les gustaba mucho. Y ahora lo vamos a ver, les encantaba designarse como hijo de alguien. Bien, pues es muy habitual en estos objetos, en las estelas, encontrar que las filiaciones se construyen a través de dos verbos, que son mesi e iri, que literalmente significa dar a luz o concebir. Las mujeres que se mencionan en estas filiaciones suelen ser llamadas mut en otras partes de los artefactos. Casualmente en estas que he puesto no, porque no hay mut, pero me gustaban, eran muy bonitas. Pero os juro, por Dios, que hay muchas estelas donde hay filiaciones, donde se mencionan a mujeres y luego en otra parte del texto se las denomina mut. Entonces, sí, en el Egipto, una madre es aquella mujer que ha dado a luz. Y de hecho es muy importante. Esto es una característica muy clave, porque lo vamos a ver, es quizá lo más básico, una de las cosas más fundamentales, aunque no la única. Vale, entonces, ¿qué pasa con la adopción? Porque sabemos que la adopción en el Antiguo Egipto era habitual, entre comillas, o sea, habitual, entre comillas, quiero decir, bueno, que tenemos evidencias de que existía, que quizás no es lo mismo que súper habitual, pero sabemos que existía. Sin embargo, no tenemos una palabra, o no hemos identificado, mejor dicho, una palabra que sea madre adoptiva. Claro, las evidencias tampoco son muchas, como decía. Y aquí está el famoso papiro de la adopción, donde pues hay una mujer que está adoptando una serie de personas, por temas que no vamos a hablar ahora porque eso ya nos daría para otra charla, y a estas personas que está adoptando se las denomina Sheri y Jerez, que son términos más generales para hacer referencias a niños. Es decir, no se utiliza términos de parentesco, de decir mi hijo, no se utiliza el sa, no se utiliza sa. Entonces eso es importante, porque se está quizá marcando una diferencia entre la madre biológica y la madre adoptiva. Claro, digo quizá, porque las evidencias no son muchas. Las que tenemos, digo, de adopción, no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia que se las denomine mut a ellas, pero quizá era habitual. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que en estos casos, si no hay evidencia, pues no lo podemos asegurar. El modelo genético. Ese es el complejo. Es muy complejo. Mira, yo culpo a Diodoro de casi todos mis males. Casi todo egiptólogo tiene un señor clásico, un señor griego o romano al que culpar de algún mal. El mío es Diodoro. Porque Diodoro, en su biblioteca histórica, afirma que los egipcios creían que el potencial creador estaba en el hombre y que la mujer era básicamente pues un receptáculo. Diodoro sí y no tiene razón, en el sentido de que es verdad que hay un potencial creador en el hombre muy importante, es verdad que la mujer hasta cierto punto es vista como un espacio que alimenta y que guarda al niño los 9 meses,
pero es quizá un poquito más complejo que eso, un poquito, sobre todo en ciertos periodos. Y yo creo que hacer una revisión de la literatura funeraria egipcia nos puede ayudar. Bien, esto ya no lo digo yo, esto no es que yo esté aquí haciendo algo, eso es Erika Voigt, una señora alemana que ha estudiado mucho temas de infancia y de niños, que lo apunta ya. Entonces ella coge ese texto de los ataúdes, ¿no? Que dice: yo soy Isis, hermana de Osiris, que lloró por el padre de los dioses, Osiris, que juzgó las matanzas de las dos tierras. Su semilla está en el interior de mi vientre, he moldeado la forma del dios en el huevo como mi hijo que está a la cabeza de la Eneada. Vale. La palabra o el verbo clave es tesh, que significa, en algunos casos, ahí yo lo he puesto como moldear, porque es lo más cercano que se me ha ocurrido en castellano, que ya nos está diciendo, ¿no?, el hecho de que si Isis moldea, es que tiene un papel más activo, no es solo un receptáculo. Claro, ya se ha dicho, se dijo ayer, lo dijo Mark, Isis y Osiris nos sirven como un ejemplo de nada en estas cuestiones, porque tienen una situación muy particular. Osiris ha fallecido y ya, como decía Mano, en la propia posición de la cópula ya es algo raro. El verbo tesh es un verbo que aparece para hacer referencia a estos actos de creación y que se utiliza sobre todo en dioses demiurgos como Ra, por ejemplo. Ra, son dioses que fisiológicamente son masculinos, pero bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido. La única diosa que aparece, que utiliza ese verbo, es Isis. Entonces, quizá tengamos que coger esto con muchas pinzas, porque, reitero, Isis no es ejemplo de nada en estas cuestiones. Claro, Tesh también puede significar unir dos cosas, ¿no? En general, o juntar, unir dos cosas. Y aquí quizás es donde tengamos que coger ese sentido y pensar un poquito en el Ib. Vamos a ver, ¿qué es el Ib? Eso otra conferencia, ¿qué es el Ib? El Ib tradicionalmente lo hemos traducido como corazón. Realmente no es el corazón, o por lo menos no lo que es el órgano físico. Y bueno, se ha discutido mucho si estaría físicamente en alguna parte, si es algo más a nivel ideológico, no vamos a entrar en ello. Por ahora vamos a dejarlo como Ib, no lo vamos a traducir como corazón, vamos a hablar del Ib. ¿Qué pasa? Que el Ib es un término que se ha estudiado mucho porque aparece en muchos textos de concepción, reitero, muchos, unos cuantos. Muchos para mí quizás es más de uno, que es suficiente. Entonces, hay una expresión que significa ready ib er, que significa poner o volver el ib hacia alguien, que, como digo, aparece en textos tan famosos como puede ser la concepción de Hatshepsut, que es, por ejemplo, dice: se despertó por el olor del dios, ella sonrió a su majestad, él caminó hacia ella inmediatamente, él la deseó, él colocó su ib hacia ella, él dejó que lo viera en su forma de dios, después de estar ante ella, y ella se regocijó al ver su belleza. Mal conoce bien estas frases. Entonces, él colocó su ib hacia ella. Luego hay una estela de Reino Medio, ya de la dinastía 13, ¿no?, que dice: une tu ib con el del rey, como el ib de Horus se unió al de su madre Isis cuando copuló con ella, y colocó el ib hacia ella y su costado junto a su costado sin pausa. Parece que hay una conexión entre los ibs y la cópula y la concepción, o algo está ocurriendo ahí. Y luego hay un texto de los ataúdes, de nuevo es Isis, ¿no?, pero bueno. Isis se despierta embarazada con la semilla de su hermano Osiris, ella se eleva, Hemet-Gwenet, y su ib se endulza con la semilla de su hermano Osiris. Para mí esto es clave porque es un texto que quizás está hablando del momento después de la cópula, ¿no?, porque ya tiene la semilla, ya tiene el semen de Osiris, y casualmente lo que se endulza o lo que tiene la semilla del ib, perdón, lo que tiene la semilla de Osiris es el ib. Entonces es posible que los antiguos egipcios pensaran que los ibs tenían que unirse de alguna forma para crear a un niño, para que se produjera la concepción, o que el semen de un hombre tenía que entrar en el ib de una mujer para que se produjera la concepción.
Esto es un tema muy complejo, que lo han dicho algunos autores antes que yo, vamos, yo se lo recojo básicamente, y que es posible. Entonces, eso haría que las mujeres, como digo, quizás tuvieran un papel un poco más importante en el sentido de que no es un solo receptáculo, sino que algo de ellas está involucrado en la propia concepción, en la propia creación del individuo. Luego también se ha discutido mucho, claro, el papel de la mujer en la creación de distintos elementos del individuo. Por ejemplo, un elemento que es muy conocido, que era para los inicios importantísimo, el nombre. Claro, la mujer sabemos que participaba activamente en muchos casos de poner el nombre al niño. Entonces aquí ya hay una participación activa de mujeres en lo que es la concepción y la creación de sus hijos. Uno muy fácil, ya pasando, es el modelo de crianza, ¿no? Porque es como lo que tenemos más claro, que nos recuerda más fácil. Yo siempre cojo, y creo que todo el mundo cojamos las instrucciones de Annie porque son muy claras. Fijaos este texto, ¿no? Que dice, dobla la comida que tu madre te dio, apóyala como ella te apoyó. Tú naciste después de tus meses y ella estaba aún uncida con sus pechos en tu boca durante 3 años. Tus excrementos daban asco, pero su corazón no se disgustaba y decía, yo lo haré. Ella te mandó a la escuela, ella te ha mantenido diariamente con comida y cerveza en su casa. Presta atención a lo que has creado y de todo lo que has criado como hizo tu madre. ¿Qué sacamos de este texto? Que la madre se presupone que tenía que dar el pecho al niño, que tenía que limpiarlo, que tenía que cuidarlo, incluso mandarlo a la escuela. Fijaos que es una cosa como relativamente importante, que eso incluso en la alimentación hasta los 3 años. Es decir, que se presupone que los niños sí que tienen, la madre tiene que encargarse de su crianza, que los niños se verían sus primeros años de vida muy vinculados a la figura materna, pero esto no quiere decir que estas mujeres, que las MUT, fueran las únicas que criaban a los niños. O sea, si entendemos el concepto de crianza como una cosa extensa, como por ejemplo el dar el pecho, están las nodrizas. Hay muchas nodrizas en el antiguo Egipto que alimentaban y daban el pecho. Sin embargo, los egipcios sí que tenían y hacían una marca muy clara entre lo que es una nodriza y lo que es una madre. La nodriza no va nunca en las representaciones, o en casi todas, en ningún momento se va a poner por encima de una madre. Algunas van a tener un papel muy importante, a algunas se las va a representar dentro de los grupos familiares muy cercanos, otras más lejanas. Van a tener un rol importante en la familia, pero una nodriza es una nodriza, una madre es una madre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aquí, en este caso, en el antiguo Egipto, la biología está un poquito por encima de la crianza. No es que se desmerezca la crianza, es muy importante, pero en términos de categorización, biología por encima de crianza. Es más importante el hecho de que tú has parido que el hecho de que hayas, por ejemplo, pues amamantado al niño. Pero reitero, sigue siendo muy importante. El modelo marital. Aquí voy a pararme para darle las gracias a Elena, porque me ahorra 10 minutos de charla. Yo cuando vi el título dije, gracias. Así que ya Elena ya os habló de madrastra. No me voy a entretener demasiado. Se presupone, ¿no?, que la madre es la esposa del padre, y esto ya de por sí es complicado porque el matrimonio en el antiguo Egipto, per se, ya es un concepto complejo. Pero bueno, sí, en términos generales podemos decir que la madre es la esposa del padre. Eso es lo que se presupone. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio, hay una viuda, el padre se vuelve a casar? Esas mujeres que ahora habitan con esos niños son llamadas madres. Pues obviamente, como ya Elena os advirtió, no. De hecho, no, y ni siquiera hay un término para madrastra, no lo hay. Lo más cercano, como Elena ya sabe, es este itmesi, que aparece en el cuento del príncipe predestinado un par de veces y ya está. Y ni siquiera la traducción es absolutamente segura, por eso de que aparece una vez. Cuando tenemos un texto solo con una palabra es muy complicado.
No, las madrastras, perdón, no suelen ser llamadas madres, y de hecho en la mayoría de los textos legales, cuando se refieren a ellas como las esposas de los padres, no como sus madres. Entonces de nuevo hay una diferencia. Da igual a lo mejor que esa mujer, pues a lo mejor haya estado muchos años. Aquí hay unos asuntos legales y aquí hay unas cuestiones que hay que separar. De nuevo, biología por encima un poquito de todo lo demás. Luego, por último, está el modelo genealógico. Claro, el modelo genealógico que la COF crea a nosotros nos sirve de más bien poco, con todo el cariño a la COF. Porque, como he comentado, todos los ascendentes femeninos son MUT, es decir, sí, el ascendente femenino más cercano es MUT, pero también el más lejano. Entonces, con eso hace un poco. Yo aquí quería destacaros una cosilla, que es el tema de los grupos cognaticios. Egipto, sus estructuras familiares van por grupos cognaticios. ¿Qué significa esto? Que alguien entra en un grupo ya sea por vía paterna o por vía materna. Esto nos puede parecer muy básico, nosotros también lo tenemos básicamente, pero hay culturas donde solo por línea materna alguien puede entrar. O sea, por ejemplo, un judío solo puede ser judío si su madre es judía. Si su madre no es judía, pero si su padre es judío, da igual, no es judío. Entonces, esto de entrar en los grupos, pues en el antiguo Egipto era por vía materna o por vía paterna, daba igual. Sin embargo, sí que en Egipto lo que vemos es una cierta preferencia hacia la patrilinealidad, que eso es lo que ocurre en muchísimos grupos. ¿Por qué sobre todo? Pues porque tenéis que pensar que los títulos administrativos, la posición, viene normalmente heredada por vía paterna. Un padre tiene un cargo que luego le hereda a su hijo. Entonces esto va de padre a madre, de padre a hijo, y por eso hay una cierta preferencia. Y además, cuando vemos las representaciones iconográficas, es que nos fijamos que el padre siempre normalmente ocupa una posición más predominante que la madre. Bien. Sin embargo, y aquí ya viene la cosa, hemos venido a hablar de madre, es que las filiaciones en las estelas siempre suelen ser maternas, en las estelas de Reino Medio. Reino Nuevo pasan cosas. Reino Medio, las estelas, filiación suele ser materna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hay una preferencia por esa patrilinealidad, por ese destacar la figura del padre, ¿por qué hay siempre unas figuras maternas? Mira, vamos a irnos a Abidos, porque yo el título de mi ponencia son las madres de Abidos, y entonces, bueno, quiero que contextualicemos un poco el lugar antes de meternos a hablar de ello. Abidos es esa ciudad que está un poco pues, al norte, unos 91 kilómetros al norte de Tebas, marcado en rojo, y es una ciudad que probablemente pues, todos conocéis, fue muy importante desde los inicios de la historia del Antiguo Egipto. Allí se enterraron los reyes de las dos primeras dinastías. Uno de estos reyes, Reyer, es muy importante porque en algún momento del Reino Medio, no se tiene muy bien claro cuándo, es la tumba de este rey de la primera dinastía, se asocia o se empieza a creer que es la tumba del dios Osiris. Claro, si esto es la tumba, si ahí estaba la tumba del dios Osiris, lo que pasa es que ahora en Abidos hay dos puntos centrales de adoración, de culto a ese dios. Por un lado, en el límite con la tierra fértil tendríamos el templo de Osiris Gentimentiu, y luego al norte tenemos esa zona que he marcado, que es la zona de El Kab, que es donde está la tumba de ese rey de la primera dinastía, de ese Reyer, que se empieza a pensar que es la tumba del dios Osiris. Ambas zonas, como veis, están unidas por un valle procesional. Esto, claro, es el contexto perfecto para que ocurran los festivales. Porque aquí, en el Reino Medio, se va a dar un festival muy importante que se llama los Misterios de Osiris. Era un festival anual donde, básicamente, se sacaba
la estatua del dios, del templo de Osiris Gentimentiu, se pasaba por ese valle procesional hasta su tumba. Y luego pues ahí no se tiene muy claro si habría una serie de actos durante la ruta, si había una serie de actos cúlticos o qué es lo que ocurría. Bien, lo importante es que es un festival al que podía ir todo el mundo. Todo el mundo podía acudir y entonces Abidos se convierte casi que en una zona de peregrinaje, una especie de Fátima, porque todo el mundo quería ir y estar lo más cercano que podía a ver el dios, entre comillas, porque no se le vería la estatua, pero a estar en contacto con la divinidad. Entonces Abidos empieza a crecer y empieza a convertirse en un lugar fundamental de culto. Vale, yo no sé aquí si alguien es muy religioso, yo como soy de Andalucía, pues esto viene ya casi que en cultura inmerso, pero es muy habitual, ¿no? Cuando tú vas a Fátima o cuando vas a algún lugar religioso, tú quieres dejar tu impronta. Tú quieres decir, o llevarte algo, si puedes llevarte, te compras una figurilla, si no, decir, yo he estado aquí. Y beneficiarte eternamente ya de haber tenido la suerte de poder estar en, llámalo Fátima, llámalo la Basílica de la Macarena, llámalo como tú quieras. Los egipcios también tenían ese sentimiento. Y para ello, a lo largo de ese valle procesional, concretamente en una zona que se llama la Terraza del Gran Dios, empiezan a hacer estas cosas. Estos son capillas, mal llamadas luego cenotafios, porque no son cenotafios, son capillas. Y las capillas tenían toda una serie de significados o de propósitos. Por un lado, lo que se quiere hacer con las capillas es, como digo, monumentalizar la visita. Monumentalizar la visita y asegurarse toda una serie de ritos. Es decir, yo permanentemente voy a estar aquí, yo voy a poner una serie de apelaciones a que los vivos vengan y que digan una serie de oraciones en mi nombre, de ofrendas, y así puedo beneficiarme ya eternamente de este lugar tan especial y tan religioso. Pero por otro lado, esto también es una muestra de poder, y esto también es una muestra de decir quién eres, porque obviamente esto no se lo podía hacer el campesino de turno. Para tú hacerte todo esto tienes que tener una serie de recursos. Y de hecho, si os fijáis, en la reconstrucción es más fácil de entender. Lo que la arqueología ha demostrado es que normalmente suele haber una capilla grande y alrededor suele haber capillas más pequeñitas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente pues la capilla grande seguramente sería como el cabeza de familia, llamémoslo así, o la familia principal, y que en las capillitas pequeñitas seguramente habría gente que se relacionaría con esa familia, pues ya sea por virtud de relaciones de servidumbre, o no tiene por qué, de profesionales, de familiares, es decir, oye, mi primo es visir, voy a tratar de ponerme cerca de la capilla de mi primo porque mi primo es muy importante y va a tener seguramente muchas más visitas que la mía, que no soy nadie prácticamente. Entonces todo esto se va construyendo y es una muestra de poder y es una muestra de decir quién eres y contarle al pueblo quién eres. Y esto obviamente dentro de unas normas sociales pues muy marcadas. Como veis, en estas capillas lo que normalmente se colocaban eran estas piezas, estas estelas. También hay estatuas y también hay tablas de ofrenda, pero la gran mayoría son esas piezas, son esas estelas. Y eso es lo que yo quiero estudiar. Y decir, vale, ¿y todo esto que me estás contando? Porque ¿dónde están las madres aquí? Pues bien, una estela es un espacio pequeño. Tú tienes que tener mucho cuidado a quién mencionas y a quién representas, porque aquí no cabe todo el mundo. Si tienes que representarte tú, tienes que representar a tu mujer, a tus hijos y ahora también tu madre y tu jefe, tienes que pensártelo muy bien. ¿Quién vas a representar y quién vas a querer y quién vas a mencionar? Entonces, yo quería, a través de estos objetos, de estas estelas y bueno, también de esas estatuas, ver qué pasa con las madres. O sea, qué imagen
estos individuos quieren transmitir a la sociedad de sus madres. ¿Por qué? Porque normalmente de mujeres, de las propias madres, no tenemos evidencias, entonces no podemos ver exactamente qué visión tenían ellas mismas. Entonces lo más cercano que tenemos es ver qué ocurría, que los hijos ya adultos, qué querían que nosotros entendiéramos de sus madres. Entonces para ello vamos a hacer dos cosas. Por un lado, ese estudio de las filiaciones, que ya hemos comentado, y por otro, la iconografía. Vale. Claro, como he dicho, las capillas, las estelas normalmente están en estos grupos. Esto tiene ya aquí un problema, porque claro, supongamos que tú tienes el dinero suficiente o el poder suficiente para no ponerte una estela, sino para ponerte dos, que sería incluso habitual entre los más pudientes, obviamente. Y tú imagínate que en una, como tenemos ese poco espacio, tú tienes una estela donde solo mencionas a tu mujer y a tus hijos. Y luego ya coges otra estela y mencionas a tu madre, a tu padre y a tus hermanos. Claro, ¿qué pasa si solo hemos encontrado arqueológicamente la primera? Pues decimos, las madres no son importantes, los padres no son importantes, porque no tenemos ningún tipo de prueba. Ah, pero ¿y si consideramos ya las dos juntas? Ah, eso nos da una visión un poquito más amplia. Obviamente siempre tenemos que entender que se habrá perdido mucha evidencia, y sobre todo Abidos es un lugar donde se ha metido mano desde los inicios de los tiempos. La mayoría de las estelas están descontextualizadas en el sentido de que muchas sabemos que procederían de Abidos, pero exactamente de dónde no lo sabemos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces un egiptólogo estadounidense llamado Simpson, William Kelly Simpson, que en los años 70 empezó a agrupar estelas. ¿En base a qué? En base a los nombres, a la prosopografía. Es decir, que él decía, vale, este individuo sale en esta estela, tiene X papel y sale también en esta otra. Ah, pues entonces, de alguna forma, estarían relacionados. Y así, uniendo nombres, normalmente son nombres, a través de los nombres, los títulos y las filiaciones, porque nombre, imagínate que se llama, pues, Intef, hay 10.000 millones, ¿no? Pero no, con nombre, título y filiaciones algo podemos hacer, y entonces empezó a agrupar estos grupos, que son los grupos, se llaman los grupos ANOCS, Abydos North Offering Chapels. Y yo he estudiado pues todos estos grupos ANOCS durante hace 4 años y medio, un dolor de cabeza. Y esto nos da una visión un poquito más amplia de lo que estábamos comentando. Mira, ese estudio de todos estos grupos de parentesco es una metodología que no es que la creé yo, la crea Leire Olavarría de la Universidad de Birmingham, que se llama coinografía. Básicamente, la coinografía, por el contrario a la prosopografía, lo que hace es estudiar los grupos de parentesco, para tener una visión más amplia de un individuo, pero dentro de un contexto, dentro de un grupo de parentesco, y no del individuo per se. Eso es lo que a mí me interesaba, porque yo no quiero ver la figura de la madre per se, sino yo quiero ver la figura de la madre dentro de un contexto familiar. Entonces, lo que veis, ese es un grupo que está prácticamente, bastante completito, tiene esas 3 estelas y tiene una estatua, es maravilloso, es estupendo, ojalá fueran todas así de bonitas. Y entonces ya a partir de eso, pues lo que he hecho es el análisis textual e iconográfico de todas estas piezas e ir viendo qué pasa. Mira, a comienzos del Reino Medio, la madre ni está ni se la espera, básicamente. Aparece muy poco. En lo que es término iconografía, se la representa poquísimo. La mujer, la esposa, sí que suele estar, pero la madre, no sé. Un ejemplo que os traigo así muy rapidito, que es el ANOC número 4, donde está compuesto por 4 estelas de un señor que se llamaba Intef, obviamente. Y realmente en ninguna de esas, ni en las del Louvre, ni en esta primera, la del Cairo 20.561, aparece la madre. La madre, y lo pongo entre muchísimas comillas, si aparece, es en esta. ¿Por qué lo pongo entre muchas comillas? Porque claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Las mujeres en la estela
no tienen una posición fija, eso es fundamental que lo sepáis ya. Es decir, no por estar delante de un hombre ya no eres la esposa, o no eres la madre, o no eres la hija, se van variando. Entonces, si no tenemos ese término que es mut, difícilmente podremos asegurar 100% que era la madre. Claro, entonces yo estaba así buscando los términos, mut. Claro, llego a esta. Aquí no hay mut. Aquí lo que tenemos es un señor que es el padre. Es el Itef. Y claro, y detrás tenemos una señora que se la califica como la esposa del padre. Claro, ya hemos hablado del modelo marital, ya hemos comentado que normalmente la esposa es la madre. Tenemos la suerte de que tenemos filiación materna. Es decir, el hombre, el ego, el Intef, menciona en la filiación a su madre. Dice, yo soy hijo de María. Así. Esa señora se llama igual. ¿Podría ser la madre? Podría ser la madre. ¿Podría no serlo? Podría no serlo. Podría darse la casualidad de que es una madrastra, de que es una nueva esposa de ese señor que casualmente tiene el mismo nombre que la madre. No es raro porque no es que tenga un nombre especialmente raro, así que podría darse. Es como si tu madre se llama María, tu padre se vuelve a casar y se casa con otra María. No sería, nadie se sorprendería. Entonces, esto, para que veáis, si es la madre, ¿dónde además aparece? Porque tiene, como veis, está abrazando al hombre, entonces en términos de composición visual aparece muy poco. En general, como digo, en lo que viene siendo toda la dinastía 11 y comienzos de la 12, muy pocas representaciones de madre, aunque la filiación sigue siendo materna, pero lo que es en términos de iconografía aparece muy poco. Conforme vamos avanzando más en el tiempo, conforme nos vamos introduciendo ya más a mediados de la dinastía 12, sí que vamos a encontrar a representaciones de figuras maternas mucho más relevantes. Mirad la estela de la 255 del Cairo. Ahí hay una señora que se llama Mut, que como veis está ocupando como el, digamos, puesto principal, está justo delante de Ego, del individuo protagonista de la estela, sentada allí con su flor de loto o su flor en general, mirando hacia la nariz. Y nada, la flechita de abajo es porque, como me habían preguntado por las abuelas, pues esa es la abuela. Ahí en el último registro, que ahí tenéis a la izquierda del todo, esa es la abuela. Para que veáis que sí, que a veces hay abuelas que están representadas. Bien, yo he estudiado pues en concreto me he centrado en los estudios de las estelas de lo que viene siendo finales de la dinastía 12, desde Sesostris III en adelante hasta Neferu Sobei, son como 57 artefactos. ¿Y qué es lo que he visto? Pues mira, en términos de filiación, vamos a ver primero la filiación. Filiación es mayoritariamente materna, y cuando digo mayoritariamente es que no hay filiación paterna. No la hay, para nada, cero. Cero, pero un cero absoluto. Y además se construye de esta forma, se dice A es el nombre de Ego, el protagonista, ¿no? A concebido por C, que es el nombre de la madre. Eso es lo que encontramos siempre, en la mayoría de los casos. Solo hay 9 ejemplos en los que el propio Ego no tiene ningún tipo de filiación, ya veremos por qué puede ser, pero en la mayoría de los casos se representa así. Casi todos los individuos, o en muchas ocasiones hay muchos individuos que tienen filiación, pero ahora también comentaremos por qué hay otros casos en los que parece que no la tienen. Estoy mirándolo ahora, no me vaya a pasar. Hay 3 grupos donde el verbo se cambia. Hemos dicho que ir es concebir. Hay unos ejemplos donde se utiliza el verbo mesi. Se dice lo mismo, no es filiación materna, pero con otro verbo. En vez de decir, voy a usar mi propio ejemplo, Bea concebida por Carmen, se dice Bea nacida de Carmen. En los casos de Anoc 11, Anoc 4 es
Sí, perdón, sí, ANOC 11, ANOC 4 está todo normal. Luego hay... No, perdón, ANOC 11 y ANOC 7. Y en ANOC 4 lo que ocurre, si no me equivoco, si no, que soy un poco ciega, que en otra estela, es que también se utiliza el verbo iri. Se utilizan los dos. Sin embargo, los personajes más importantes de la estela, como puede ser Ego, utilizan Messi y se deja para otros individuos el verbo iri. Lo cual nos podría decir que quizá se prefiera, hay una tendencia a utilizar, a priorizar el verbo Messi, de nacimiento directamente, frente al verbo de concebir. Y esto es importante porque luego en la dinastía 13, la filiación mayoritariamente lo que se va a usar es el verbo Messi, no el iri. Y esta es muy curiosa porque es la única que tengo con una mujer como Ego. Si os fijáis, no es un hombre, el protagonista es una mujer y lo que se usa es precisamente ese verbo Messi. Vale, os he dicho que no había filiación paterna. Bueno, he engañado. He mentido un poquito solo. Hay dos individuos en una misma estela que no son Ego, que no sabemos realmente cuál es la relación que los unía, que tienen filiación materna a Irence, pero además se proporciona la paterna. Pero fijaos qué curioso, porque la paterna se escribe así. No se escribe con esos verbos de concebir o de nacimiento, sino que se escribe como una filiación inversa. En mi caso, ¿no? Sería Antonio, Beatriz, hija de Antonio, pero está al revés, sería al revés. En este caso, reitero, son solo dos ejemplos de una única estela. Y quizás lo interesante es que no se utilizan los verbos, sino que se utilizan estos términos de parentesco. Digo que es interesante porque, de nuevo, en el Reino Nuevo, lo que se va a usar es que la filiación paterna se va a construir con el verbo iri, y luego la materna con el verbo messi. Se hace una distinción clara. Eso en el Reino Medio no lo tenemos, porque, reitero, no se utiliza la paterna en prácticamente ninguna ocasión. Y cuando se utiliza, fijaos qué curioso, qué es lo que ocurre. Esto también es importante para una cosa que vamos a comentar ahora en un momento. ¿Qué es lo que yo he estado viendo? También una fórmula que es realmente para mí insólita, o que me llamó la atención, digámoslo así, que es esa fórmula que es A ir-en Mutef, A concebido, concebida por su madre. Es decir, que no se pone el nombre de la madre. Si hubiese directo, alguien la haría. Alguien daría luz a este hombre. Es curioso porque cuando miramos la posición de esa persona en el grupo, nos damos cuenta de que realmente quizá la relación con Ego o no era demasiado estrecha, es decir, no era su hermano, o era ya una persona como demasiado atrás en el tiempo, como las abuelas. Muchas veces se ha mencionado alguna abuela, pero cuando se quiere hacer la filiación de la abuela, se dice concebido por su madre. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para los egipcios expresar la filiación es realmente importante. Es más importante expresarla que directamente decir el nombre de la madre. Porque si no sabes el nombre, directamente no la pongas, no pasa nada, ¿no? Ya has dicho claro que es su abuela o que es su hermano o lo que sea. No. Es súper importante para ellos expresar la filiación. Y es que este es el punto clave. Porque por un lado, lo que nos demuestran las evidencias es que la filiación sirve como un elemento de estructura del grupo. Nos sirve para identificar a los distintos individuos. Aquí, por ejemplo, la voy a pasar muy rápido, esto es el ANOC 1, es el ANOC el más complejo porque es el más numeroso. Aquí todos son una serie de individuos que trabajan para Igerneferet, que fue pues, una persona muy importante del Reino Medio. Y el único individuo precisamente que no tiene filiación es Igerneferet. ¿Pero por qué? Porque no se quiere expresar la identidad de Igerneferet como un individuo, sino como una especie de patrón. Aquí lo importante no es el que está marcado en rojo. Aquí lo importante es que el resto de individuos están vinculados a él. Entonces, del resto de individuos sí que se marca la filiación. Pero de Igerneferet lo que nos interesa es su posición como tesorero
en la administración egipcia. Como decía, la filiación nos sirve para acercar o diferenciar a personas. En muchos de los casos que he estudiado me he dado cuenta de que, por ejemplo, son las personas con menos conexión con ego las que no tienen esa filiación. Son pues ya gente muy sirviente, son sirvientes, ya son personas que parece que trabajaban con ego, pero que realmente no había una relación estrecha. Entonces es un mecanismo no solo para identificarte a ti, para decir yo soy esta persona, tengo estos títulos y he nacido de esta mujer, sino que te sirve para establecer relaciones con los distintos grupos. Eso es muy interesante porque además nos ayuda también a los que estudiamos un poquito de administración, porque claro, si tú ves que hay dos individuos que no tienen lazos biológicos, en el sentido de no tienen lazos sanguíneos, pero trabajan en oficinas y aún así tienen una relación estrecha porque se marca la filiación y se les representa cercano, quiere decir que el trabajo entre esas oficinas ha tenido que ser lo suficientemente estrecho para que entre ellos haya una conexión diaria que se establezca. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en ANOC 75, donde hay 3 oficinas, que es el GENET, que es una oficina, llamémoslo como una especie de entrada al palacio, son donde se distribuyen las provisiones. Luego hay individuos de ciertos sectores de aprovisionamiento, específicamente de carne, y luego del CAP, que es una especie de espacio también complejillo, donde vivirían mujeres, niños y las personas que los atenderían. Entonces vemos que entre esas 3 oficinas ha tenido que haber una relación lo suficientemente cercana para que las personas que trabajaban allí se conocieran lo suficiente para querer representarse juntas, para querer marcar su filiación y marcarse así como personas relacionadas. Dejando un poquito al lado las filiaciones, nos encontramos aquí con la iconografía. Como decía, la mujer es, de forma muy resumida, la mujer en las estelas del Reino Medio es la figura femenina más importante. Por términos generales, siempre hay excepciones, pero en términos generales la madre es la figura femenina más importante. Pero si aparece el padre, entonces no. O sea, entonces el padre ocupa un lugar mucho más preponderante que la madre. Vale. Bueno, voy a pasar eso antes. Esto nos muestra pues una clara como la madre, que es súper importante, ¿no? La filiación se establece a través de ella, qué bien, qué guay. A tope. Yo en un momento, no sé por qué, dije, bueno, vale, pero esto es un contexto como muy marcado, muy concreto. Y pensé, ¿y si cojo otro tipo de documento? Mi director de tesis dijo en ese momento, hombre, sí, claro, tienes que hacerlo. Yo, pero me va a llevar mucho tiempo. Me dice, es tu problema. Vale, pues aquí estamos. Se me ocurrió coger los documentos que de naturaleza tienen, digamos que tienen una naturaleza más patriarcal. ¿Qué quiero decir? Que normalmente suelen ser sitios donde están ocupados por hombres, ¿no? La administración egipcia es bastante patriarcal, de manera que casi que el 99% son hombres los que ocupan cargos administrativos. Entonces empecé a coger fuentes administrativas del Reino Medio y dije, voy a ver qué pasa. Error, hay muchas. Y mira que lo centré, mira que lo focalicé. Cogí papiros de la Jun, que es el lugar, la ciudad de los trabajadores y donde también estaban los oficiales del culto de Sesostris II, y empecé a mirar. Entonces me centré por un lado en lo que son los textos más administrativos, más legales, más censos, herencias, transferencias de propiedades. Luego por otro lado los informes de cuentas y de diarios de oficiales. ¿Qué vi? Que en los diarios de oficiales no hay filiaciones. Pero claro, eso es normal. Tú estás escribiendo un diario, tú sabes quién es. Tú no necesitas en el diario decir, este es el hijo de... A no ser que sea una cosa muy concreta, por lo general no hay. Pero en los documentos legales, donde aquí ya hay cuestiones importantes de propiedad, de transferencia, aquí sí que tenemos filiaciones. Mira, este es un señor que se llama Mary. Lo que hace es cederle a su hijo su título administrativo, a cambio de que cuidarlo, porque ya Mary se presupone que estaba mayor. Luego después lo que hace Mary es quitar a lo que es la madre de este niño, la quita de la herencia, pobre señora,
y luego establece que se le den una serie de propiedades a lo que probablemente sea una nueva esposa con sus hijos. Entonces, bueno, lo leo muy rápido, dice, año 37, mes 4 de inundación, día 29, escritura de traspaso hecha por el director del personal Meri, hijo de Intef, llamado Kevi, para su hijo Intef, hijo de Meri, llamado Yusenev. Doy mi posición de director del personal al hijo de Meri, Intef, llamado Yusenev, a cambio de ser mi bastón en la vejez, porque ya soy viejo, que sea nombrado de inmediato. En cuanto a la escritura de traspaso que hice para su madre anteriormente, se cancela. En cuanto a mi casa que está en el distrito de Hud, es para mis hijos nacidos de la hija del guardia del consejero del distrito Sobekenhad, Levet Nenisut, con todo su contenido. O sea, básicamente es decir, esta señora de antes, afuera. Aquí se mencionan varios nombres, ¿no? Vale, todos tienen filiación, en todos se expresa. Pero de nuevo, ¿cómo se hace? No se utiliza el verbo iri, ni se utiliza el verbo mesi, como estábamos en las estelas, se utiliza con sa y con sa, dependiendo de si es masculino o femenino. Es lo que se llama filiación inversa, porque primero se establece el nombre del progenitor y luego el nombre de ego. Pues esto es lo que ocurre en casi todos los textos administrativos. Y cuando digo casi todos me refiero que ocurre esto o no ocurre nada, pero no se utiliza ni el verbo mesi ni el verbo iri para establecer las filiaciones, solo se utiliza el término sa. Y aquí, si os fijáis, las filiaciones, ¿cómo son? ¿Maternas o paternas? Aquí son paternas. Aquí no se menciona a la madre, aquí hay paterna. Esto también ocurre, pues, no me voy a entretener, en otros documentos que he estudiado, me podría, viéndolo ahora, no voy a hablar más de esto. Pero lo que sí que quiero que os quede claro es que no es que en los documentos administrativos solo aparezcan los padres. Aparecen también madres, también hay filiaciones maternas, del mismo modo, utilizando el término de parentesco sa-sat, pero lo hacen de una manera más equilibrada. Aquí, por ejemplo, creo que en el papiro Brooklyn 35-1446 hay un listado de sirvientes y si no me equivoco, el 38% son filiaciones maternas. Del 38% de las filiaciones que aparecen son maternas en ese listado. Entonces, bueno, quizá un poquito más paternas que maternas, pero por ejemplo en los textos de Lanjun hay una proporción bastante similar. Papiro Bulak es un papiro un poco más tardío, es más un diario, entonces hay muchas menos filiaciones. Cuenta entre diario de oficial y texto administrativo, donde se habla de la visita de un rey, Sobekotep, a Tebas, de la dinastía 13. Aquí se utiliza otro tipo de filiación en el sentido de que es directa, que es lo que nos tiene más sentido, ¿no? Decir primero el nombre del hijo, no sé quién, hijo de tal. Aquí suele ser más paterna, pero como digo, en Brooklyn y en los textos de Lanjun hay una mayor proporcionalidad. Se utiliza tanto mujeres como hombres, ¿vale? En general tiene sentido, porque si recordáis hemos hablado de que son los grupos en Egipto son cognaticios, se adquiere gente tanto por el lado materno como por el paterno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Abidos? Porque si los textos administrativos tienen sentido en el sentido de que normalmente pues a lo mejor mencionarían al pariente más relevante para el caso, el más conocido en la comunidad, si es una transferencia de un título, pues claro, mencionas al padre porque te ha venido viniendo de aquí de tu título, es de tu padre y a lo mejor era también de tu abuelo. O sea, los papiros administrativos en este caso quizás reflejen mejor la realidad de lo que ocurría en el Antiguo Egipto. Que es decir, que en ocasiones a veces, como pasa hoy en día, ¿no? A veces tu madre es más conocida o es más importante, a veces lo es tu padre. A veces alguien dice, no, este es el hijo de María, no sé qué, porque tú sabes quién es esa María, y otras ocasiones dice, no, el hijo de Pepe, porque Pepe es muy conocido en el barrio, claro, ¿cómo no vas a saber quién es Pepe? Entonces, si esto es así en la administración y tiene todo el sentido del mundo, ¿qué pasa con las estelas de Abidos? Porque eso hay materna, que no aparece, es que no hay no hay paterna, hasta el Reino Nuevo no empiezan a aparecer. ¡Ay! Ya aquí ante esa pregunta yo me empecé a ver, bueno, quedó claro, ¿no? Dije, vale, esto es el contexto concreto de Abidos.
Como hemos hablado, Abidos es un lugar especial, es un lugar donde el dios es el lugar de culto principal del dios Osiris. Y el dios Osiris es el dios del más allá, ¿no? El que juzga a la gente y tiene para que pueda acceder al más allá. Mira, como dice una película muy conocida por los egiptólogos y por todo, La momia, voy a citar La momia. Gran película. La muerte solo es el principio. Por lo menos lo era solo para los egipcios. La muerte se puede entender, y eso ya lo estudió otra vez, se vuelve a mencionar, ¿no? En esta sala ha recientemente fallecido Jan Assmann. La muerte se puede entender como una enemiga, algo que interrumpe tu vida, que para. O también se puede entender como una fuerza regeneradora, un acto, un momento en el que luego vas a, una vez lo superas, accedes a la vida eterna. Y esto está muy relacionado, estas dos ideas de la muerte como enemiga o la muerte como salvaguarda, llamémoslo así, con dos conceptos del tiempo que estudió Jan Assmann, que son el Yet y el Negej. Son dos conceptos que los egipcios tenían con respecto al tiempo. Por un lado, el Yet es un tiempo lineal, es lo que va ocurriendo un evento tras otro, tras otro, tras otro. Llega un momento, te mueres, bueno, en fin. Sin embargo, el Nej es ese tiempo cíclico, ese tiempo cósmico que se va repitiendo eternamente. El sol, se presupone, sale todos los días sale, se pone, sale, se pone. Entonces, esos dos conceptos del tiempo, de lo que pasa de manera lineal y lo que pasa de forma cíclica, son dos conceptos que Jan Assmann ya, digamos, asimiló o relacionó con dos principios, el principio paterno y el principio materno, y a su mismo tiempo los relacionó con dos divinidades, con Osiris y con Ra. El difunto tiene que enfrentarse a Osiris en su juicio, tiene que expresar todas sus virtudes, todo lo que ha alcanzado en su vida, en ese tiempo lineal que estamos diciendo, y además normalmente suelen ser cosas muy vinculadas a lo paterno, en el sentido de pues, los títulos, las buenas conductas que ha realizado, pero por otro lado lo que él desea es unirse a esa barca de Ra en muchas ocasiones y vivir eternamente en un ciclo sin fin. ¿Qué es lo que los egipcios creían que había que hacer? Una cuestión una palabra muy clave que había que hacer para acceder al más allá: renacer. Tú tienes que renacer. Es un concepto, el renacimiento en el Antiguo Egipto, que no es nuevo del Reino Medio, ni muchísimo menos, ni va a ser exclusivo de ese periodo, parece. Siempre. El egipcio tiene que volver a nacer para acceder al más allá y unirse a ese ciclo eterno de Ra. ¿Qué es lo que yo creo? Que las estelas de Abidos, o Abidos como concepto, y las estelas en concreto, te permiten estar en contacto con esos dos principios. Por un lado, tú expresas lo que has alcanzado en vida, todas tus relaciones profesionales, y además lo haces para un público general que va a ir a verte además ya todos los años. Tú dices, yo soy tal, yo he tenido ese título, me he casado, he tenido estos 3 niños, etc. Pero luego aparte, ¿cómo accedes o cómo enfatizas ese proceso? Pues está regresus ad uterum, ese volver a nacer. ¿Y para eso qué hace falta? Pues para los antiguos egipcios, ¿qué hacía falta para volver a nacer? Una mujer o un elemento femenino que te vuelva a parir en el más allá. Como digo, para nada es exclusivo esto del Reino Medio, Yo lo voy a decir 5 veces más por si a alguien no le queda claro. Textos de los ataúdes, ¿no? Yo soy Orión, que llevo a sus 2 tierras, que navega al frente del mástil del cielo sobre el vientre de mi madre Nut. Ella se quedó embarazada de mí según su deseo, para traerme al mundo según su voluntad. Los textos de los ataúdes están llenos con este concepto de regresus ad uterum, donde se coja una serie de divinidades femeninas, fundamentalmente a Nut, pero también en otras ocasiones y en otros textos más tardíos, ¿no? Se coge a Hathor,
para que se les identifique como madres de los difuntos, para que permita al difunto volver a nacer al más allá. Y así no tenemos todos los famosos, los ataúdes con esas representaciones de cielos y de Nut, que abraza al difunto, que se presupone que son sus madres. Se han convertido esas divinidades en la madre del difunto, que va a permitir que vuelvan a nacer, que ya acceda a esa vida eterna. Esto, por ejemplo, hay una tumba, la tumba del visir Passer, Seti I, Ramsés II, que es una tumba que no se puede ver, no está abierta al público. Yo, créeme, lo he intentado. Donde se representa a Passer, que está está abrazado por su madre, pero a su madre no se la llama madre, o sea, no se la llama, en ese contexto concreto se habla de que pues es la necrópolis. Hay una identificación entre madre y necrópolis, porque en la necrópolis también, ¿no? Hay toda una serie de elementos funerarios que además suelen ser femeninos, la necrópolis, la tumba, los ataúdes, sí, que se van a identificar como espacios de renacimiento, de volver a nacer. Entonces, Abidos, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, muy bien, muy bien. Abidos es un lugar clave para acceder al más allá, porque es el gran lugar donde se rinde culto a la principal divinidad del más allá, que es Osiris. Entonces, lo que yo creo que se hace es utilizar esas filiaciones maternas, esa figura de la madre, como una manifestación física de la divinidad para luego acceder o enfatizar el acceder al más allá. No quiero decir, de nuevo, reitero, no es algo único el tema del renacimiento en el Reino Medio, solo es una forma concreta en la que se manifiesta en este contexto específico. Porque luego en las tumbas ocurre otra cosa, porque claro, en las tumbas ni el culto es solo en un lugar, como ocurre aquí, ¿no? Aquí tenemos un espacio de culto y de rendir homenaje que es muy concreto, y en la tumba es enorme. La tumba te da espacio para escribir tu filiación materna, tu filiación paterna y tu vida, si te apetece. Las estelas son muy concretas, son muy pequeñas. Tienes que escoger, como he dicho al principio, hay que escoger muy bien qué mencionas. Entonces, como digo, lo que se está utilizando es coger a la mujer, a la madre, a esa dadora de vida, que ya se sabía, ¿no? Esas vinculaciones de madre con divinidad, para enfatizar un proceso. Se está utilizando, pues, lo que en términos patriarcales son lo que el patriarcado consideraba la función principal de la mujer, que es dar a luz, quedarse embarazada y dar a luz. Se están utilizando esas funciones biológicas para a partir de ahí construir todos unos elementos culturales y sociales. Entonces, por eso además yo creo que la madre, el término madre, no tiene la misma flexibilidad que otros términos de parentesco. Hay una prioridad en cuestión de que tiene que dar a luz, o que es una cosa muy fundamental. La madre da a luz. La madre también cría y la madre también hace otras cosas, pero fundamentalmente da a luz. Y aquí en el Reino Medio, en las estelas del Reino Medio, lo que se presupone es que está ayudando al difunto a acceder al más allá a través de ese proceso de regresus ad uterum, de una manifestación física de vamos a enfatizar que vuelva el difunto a acceder al más allá. Bueno, a mí, pequeño paréntesis, a mí me gusta mucho esta diapositiva, no es porque la haya hecho yo, sino porque nos muestra algo ya que he dicho al principio, que es que la maternidad es absolutamente cultural. Fijaos cómo cargan a los niños las tres etnias principales. A la izquierda tenéis asiática, que las cargan, como veis, en esos, bolsitas que se suelen atar al pecho o a la espalda. Luego tenemos egipcias que suelen tener a los niños aquí de frente. Y luego, por último, tenéis a las nubias que lo hacen también con la espalda, pero se las suelen atar a la cabeza.
Entonces, fijaos ya que la forma de llevar a los niños es absolutamente cultural. O sea, quien dice que la maternidad es algo totalmente ya esencial, universal, etcétera, se equivocaba. No he hecho ni un vistacillo a las imágenes, que es como muy claro. Entonces, pues para mí, eso, ¿no? Como decía, la filiación materna en los artefactos de Abidos, lo que tenemos que entenderlo es como un mecanismo de promoción post-mortem que enfatizaba esa idea de renacimiento. La madre es importante porque te va a volver a ayudar a acceder a lo que los egipcios siempre querían, ¿no? Que es la vida eterna en el más allá. Y con esto, bueno, mira, me he quedado un poquito ahí, me podía haber alargado en alguna cosilla más, pero nada, con esto ya he acabado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nada, espero que os haya gustado.